Usamos fórmulas en la ciencia del plasma. Extracto del taller 498. P. Quiero trabajar en matemáticas y formulación matemática de plasma. ¿Crees que los procesos de plasma de la Fundación Keshe ya han sido modelados matemáticamente? De las fórmulas de Gans a otros procesos aplicados. R. Entonces, está interesado en trabajar en el lado de la formulación matemática del plasma. ¿Hay algún R? Quiero trabajar en matemáticas y formulación matemática de plasma. ¿Crees que los procesos de plasma de la Fundación Keshe ya han sido modelados matemáticamente? De las fórmulas de Gans a otros procesos aplicados. R. Entonces, está interesado en trabajar en el lado de la formulación matemática del plasma. ¿Hay algún trabajo para alguien así? La forma en que no nos has dado demasiadas fórmulas exactamente para el plasma. K. Siempre dije, ¿alguna vez has visto a Dios midiendo cosas, mezclándolas y haciendo un sistema solar? Todos son interacciones accidentales, coincidentes. Déjame explicarte por qué no se puede hacer. Es de una manera muy simple. No puedes, si entendiste el proceso del trabajo de la Fundación Keshe, como un plasma, como un GANS, como un campo, no puedes encontrar dos GANS similares, estoy hablando de GANS individuales, con características exactas y específicas al mismo tiempo, en el mismo lugar. Es absolutamente imposible, no importa cómo lo gire. Ahora, ¿cómo vas a escribir una fórmula con sobre algo sobre lo que no tienes control? Puedes decir, está bien, pongo una gota de aminoácido, pongo una gota de GANS de CO2. Disculpe, ¿cuántos GANS hay en esa gota? Llegará el momento en que podamos contar las piezas de GANS en una gota. Pero luego hay otro problema, lo siento, no todos tienen la misma energía. Entonces, puedes intentar escribir una fórmula para el proceso de campos de la Fundación Keshe, será muy interesante. Por mucho que puedas evitar que una mujer compre zapatos, puedes hacer lo que yo llamo, calcular. Son imposibilidades. ¿Por qué? Podemos trabajar dentro de un marco, intentar crear una condición dentro de un marco. Pero, en ese marco, ni siquiera puedes dictar. Todo está en manos de la creación y crear, lo que llamáis, creación de los campos e interacción de los campos. Así ha sido el universo. Oportunista y, al mismo tiempo, sin control. Dije una vez, ¿sabes por qué el universo y todas las creaciones que tienes son esféricas como una pelota? Porque a Dios le encanta jugar al fútbol. Y los futbolistas son los mejores oportunistas. Entonces, es imposible, no podemos formularlo. Si comprende el principio del trabajo, es imposible formular nada sobre campos plasmáticos dinámicos y todo lo demás. Lo entenderás si regresas. No sé si aún puedes encontrar estos papeles. Científicos rusos en los años 90 y mediados. A fines de los años 80, comenzó a hacer programas de computadora y suposiciones, como los vórtices de los campos magnéticos del estado de la materia se crean dentro del Sol, y llegaron hasta el centro. Tengo estos papeles en alguna parte, los he recopilado, porque fue muy interesante, cómo el egocentrismo se convirtió en toda la estructura. Cómo, en realidad, los campos o lo que ustedes llaman, vórtices de hidrógeno o helio, se construyen en el centro del Sol, y luego por compresión del centro, crean esa fusión difícil de alcanzar para salir como un campo. Lo cual es un montón de tonterías, si lo entiendes. Entonces, lo que fue interesante para mí, cómo calcularon estas personas cuál es la fuerza de estos campos. ¿Cuántas piezas de hidrógeno consideran en él? Pero fue muy linda la imaginación que usaron para hacerlo. Y son imposibilidades. Porque cada átomo de hidrógeno, dependiendo de su entorno, dependiendo de su fuerza, en el punto de creación, y cuánto tiempo ha sido creado. Lo que se da o se toma, tiene diferente fuerza de campo.
Es imposible, si realmente entiendes el trabajo de los plasmas. ¿Por qué no puedes repetirlo? Algo es calculable, sí se puede. No puedes repetirlo porque el próximo GANS lo hiciste, incluso si usa 100% cobre, tiene una estructura atómica diferente de isótopos. Y estos isótopos en el paquete que pones una gota, ¿cuántos de estos isótopos hay ahí? No puedes medirlo, y no puedes sentirlo. Entonces, si has estado conmigo lo suficiente, sabes, trabajo en promedio, hace lo que se supone que debe hacer, tiene los campos. No podemos calcularlo. En 2008, ahora mismo, en agosto, septiembre, cuando estaba en los laboratorios de la Universidad de Sharif en Teherán, construyendo los primeros sistemas de vuelo, primero lo que llamamos generadores de energía dinámicos. Esto se convirtió en una discusión entre los científicos iraníes y yo. Me dijeron, abre tu reactor, un par de veces al día. Porque esos días teníamos estos, y ahora todos lo saben, era la fuente de radiación de los detectores de humo que estábamos usando. Y nunca usé guantes en estas cosas, solo los recogí, me los volví a poner y luego creé la activación para ellos. Dijeron, como este tipo trabaja con material radiactivo sin nada, ¿por qué no lo absorbo? Y construí una idea de dónde ubicar estas 200 o 300, lo que ustedes llaman, fuentes de radiación, de qué manera, para obtener qué creación de campo y qué dirección de movimiento quería. Y, nunca confié en eso, lo hacemos de esta manera. Me basé en lo que pude ver, físicamente los campos crearán, ionización y todo lo demás, campos del plasma, y podría decir, está bien, lo has visto, la bola grande, ¿cómo se moverá esta bola, como tú la llames? Se moverá hacia la izquierda, se moverá hacia la derecha. Control. Y esto se convirtió en un juego para mí durante semanas en la Universidad Sharif. Y solía abrir un reactor, mover algunas de las fuentes a un lado y luego cerrar los reactores, no era solo abrir y cerrar, eran todos estos sellos de silicona que tenía que usar, y tornillos y apretar y todo lo demás usando como 1 hora, 2 horas, para configurar un sistema. Y solía quitar el pegamento de la parte posterior de estas fuentes de radiación, las movía un poco hacia adentro y podía decir, bien, ahora el sistema tiene que volar hacia el lado izquierdo en qué ángulo. Y luego encendemos el sistema, y realmente lo conseguimos. Y dicho de esta manera, acertamos 2 de 10, si teníamos suerte, pero luego comenzamos a dominarlo más profundamente. Nos volvimos como 3 de 10. E incluso eso, 2 de 10 fue un poco dudoso, pero ahora podríamos dictar la posición del, lo que llamas, rotación o rechazo. No pudimos calcular, es imposible calcular cómo interactuará el plasma. Cómo se manifestará el plasma, sus imposibilidades. No puedes escribir una fórmula para el conocimiento del creador. No se le ocurrió lo que ustedes llaman, una fórmula de por qué el hombre está tratando de hacer el trabajo que nunca quiso que él mismo hiciera. De lo contrario, cuando creó la Tierra, habría dejado caer una letra, diciendo, mezcla esto, obtienes esto, mezcla eso, obtienes aquello. Él no lo hizo, y no creo que ninguno de ustedes, incluso con las computadoras más rápidas, sea capaz de establecer tal cosa. Es absolutamente imposible. Está lejos de eso. He tenido esta discusión con muchos físicos teóricos. No puedes poner una fórmula, no significa que exista, no puede existir. Le dije, lo puse en un sistema y funciona. Así que escribes una fórmula que ni siquiera entiendes. No es tarea fácil, pero es literalmente imposible escribir una fórmula. Y puedes repetirlo. Una vez que algo se repite, se puede repetir, es una tecnología. Y no tenemos conocimientos para poder repetir. Porque está en la naturaleza, es un proceso natural.